UT6 El precio. 1. El precio como instrumento de marketing. De todas las variables del marketing mix, el precio es el único elemento que genera directamente ingresos, teniendo efectos inmediatos sobre las ventas. Cualquier variación del precio produce efectos directos e inmediatos sobre las ventas. Si aplicamos cambios en el diseño del producto, en el logo, en una campaña publicitaria o en el canal de distribución, serían inversiones que darían su fruto a corto plazo pero no de manera inmediata. Lo importante es que exista una coherencia entre todas las variables de marketing. Si deseamos tener una imagen de marca y un posicionamiento en el mercado sólido, un cambio brusco en el precio puede alterar a largo plazo la imagen que tiene el consumidor del bien. El precio es la contraprestación en unidades monetarias pagada por un servicio o bien recibido. En sentido más amplio, el consumidor también tiene en cuenta el esfuerzo en tiempo y desplazamientos que necesita invertir para realizar la compra, así como la utilidad o satisfacción que le proporciona la adquisición del producto o servicio. Para el empresario, es el valor que pone a sus bienes para intercambiarlos en el mercado, considerando los costes en los que ha incurrido y el beneficio que desea obtener. Puede adoptar diferentes denominaciones dependiendo del bien o servicio del que se trate. El marketing pone especial énfasis en cómo ha de fijarse el precio y en el impacto que esta decisión tiene sobre otras variables de la empresa u organización. Características. Es una herramienta competitiva, permite al consumidor comparar rápidamente los productos de la competencia, facilitando la diferenciación. Es un instrumento a corto plazo, se modifica rápido y produce cambios inmediatos en las ventas e ingresos de la empresa. También la competencia reacciona rápido. Debe coordinarse con el resto de políticas. Tiene repercusiones psicológicas sobre los consumidores. Se asocia el precio con la calidad, percibiendo que mayor precio implica mayor calidad y no siempre es así. Influye en la percepción del producto y por tanto en el posicionamiento. A veces es la única información sobre el producto para el consumidor. 2. Objetivos de la política de precios. Deben fijarse en consonancia con los objetivos generales o globales de la organización y adecuarse a los que fije el plan de marketing. Deben ser específicos, alcanzables, medibles. Podemos definir los siguientes objetivos. Supervivencia. Cuando hay mucha competencia en el mercado y la empresa dispone de mercancía almacenada que necesita vender, se plantea reducir precios hasta cubrir sus costes variables y parte de los fijos, de manera que no se produzcan pérdidas y poder mantenerse. A largo plazo tendrá que agregar valor a sus productos para poder aumentar los precios y obtener beneficios, si no se extinguirá. MAZIMIZAR. Los beneficios y utilidades. Ofrecer un producto al precio que están dispuestos a pagar los consumidores, ofrecer rentabilidad a los accionistas, salarios adecuados. Se consigue incrementando el margen de beneficios que los ingresos superen a los costes ampliamente, calculando un precio que permita obtener los mayores beneficios posibles. Incrementar el volumen de ventas, incluso incurriendo en pérdidas durante un plazo de tiempo, bajando el precio. Se hace porque a más ventas, menos es el coste por unidad fabricada, al repartirse entre más unidades. A largo plazo, disminuyen los costes y aumentan los beneficios. Ser líder en calidad. Fijar precios más altos porque se ofrecen productos de alta calidad, superior a la de sus competidores. 3. Factores que condicionan el precio de un producto. Factores internos son aquellos propios de la empresa, sobre los que tiene cierto poder de control. Objetivos de la organización. Los objetivos que se establezcan de política de precios deben estar en consonancia con los objetivos generales de la organización, y estar encuadrados en los objetivos del plan de marketing.
Niveles de costes marcan el nivel mínimo de precios que se puede establecer para no incurrir en pérdidas peligrando la continuidad de la empresa. A menores costes se podrá fijar menores precios a los de la competencia, manteniendo beneficios. Ciclo de vida del producto. El precio debe adaptarse a las distintas fases del ciclo de vida del producto. O introducción, precios altos para cubrir costes y atraer segmentos de alto poder adquisitivo, o por el contrario, precios bajos para conseguir una mayor cuota en el mercado. O crecimiento y madurez, se tiende a bajar los precios para mantener la cifra de ventas ante el aumento de la competencia. O declive, bajar mucho los precios para eliminar el excedente de mercancía o mantener los precios y beneficios. Resto de variables del marketing mix, interacción con el resto de variables para conseguir los objetivos del plan de marketing. Factores externos, aquellos ajenos a la organización, en los que no puede influir y que afectan por igual al resto de empresas que operan en el mismo mercado. Normativa legal, en determinados mercados y para ciertos productos, el marco legal puede delimitar los precios que se pueden establecer. Mercado y competencia, los precios que fija la competencia son esenciales para fijar los de la empresa. Según sea la competencia en el mercado tendrá mayor o menor margen para fijar los precios, competencia perfecta, oligopolio. También hay que considerar que las variaciones en el precio afectan a productos que sean complementarios y sustitutivos, se mide con la elasticidad cruzada. Por último, la rapidez de reacción de la competencia ante cambios en los precios influye en la efectividad de esta medida. Proveedores, cambios en el precio de las materias primas implican aumentos en los costes. La empresa puede repercutirlo en un aumento del precio de venta o asumir un margen de beneficio menor y mantener los precios. Intermediarios, tienen influencia en la política de precios, la empresa puede perder el control sobre el precio final del producto. Distribuidores, pueden también modificar los precios finales. Sensibilidad de la demanda, se puede medir cómo afecta una variación en el precio a la cantidad demandada del producto en el mercado, lo estudiamos en el siguiente apartado. 4. La elasticidad de la demanda. Si decimos que el precio es la variable del marketing que produce efectos inmediatos en las ventas e ingresos, debemos estudiar en qué sentido se producen estos efectos. Para ello nos fijaremos en cómo se comporta la demanda del producto. Generalmente ocurre que las variaciones entre el precio y la cantidad vendida se dan en sentido inverso. Lo podemos observar gráficamente, la pendiente de la demanda es negativa. La elasticidad, precio mide la variación relativa que experimenta la cantidad demandada del producto al modificarse el precio. Indica con qué intensidad responden los consumidores a las variaciones en el precio. Se ve gráficamente en la pendiente de la curva de demanda y dada una función determinada de demanda, la elasticidad precio se calcula como. De esta manera pueden darse tres tipos de demanda en función de cómo sea la elasticidad precio. La demanda de un bien es elástica si ante una variación del precio, la cantidad demandada se modifica en mayor proporción, la EP tomará valores superiores a 1, y decimos que la demanda del producto es muy sensible al precio. La demanda de un bien es inelástica cuando una variación en el precio ocasiona una variación de menor proporción en la cantidad demandada, la EP tomará valores inferiores a 1, y decimos que la demanda es poco sensible al precio. La demanda de un bien es unitaria EP igual a 1 cuando ante una variación en los precios, la cantidad demandada varía en la misma proporción. En la elasticidad de la demanda influyen otros factores, no solo el precio. El tipo de bien, se dice que los bienes de primera necesidad o los adictivos tienen una demanda inelástica, se adquiere sea cual sea el precio. En cambio, si el bien es de lujo, la demanda será elástica, ya que si el precio aumenta un poco, muchos consumidores podrán prescindir de él.
La existencia de productos sustitutivos, si el producto tiene sustitutivos cercanos que cumplen la misma función, su demanda será elástica. Diferenciación, mientras más se diferencie nuestro producto, los clientes serán más fieles. Y la demanda más inelástica. La proporción de renta gastada en el bien, si la compra del bien supone una parte importante del presupuesto del comprador, la demanda será más elástica que si son bienes que suponen un menor gasto. Podemos estudiar cómo afectan las variaciones del precio en los ingresos, sabiendo que se obtienen como precio por cantidad. Si la demanda es elástica o disminuciones en el precio, aumentan en mayor proporción la cantidad demandada, obteniéndose más ingresos. O aumentos en el precio hacen caer en mayor proporción la cantidad demandada, por lo que los ingresos disminuirán. Si la demanda es inelástica o disminuciones en el precio aumentan la cantidad pero en menor proporción, por lo que los ingresos caen. O aumentos en el precio disminuyen la cantidad en menor proporción por los que los ingresos aumentan. Si la demanda es unitaria, los ingresos no se alteran ante variaciones en el precio. Tipos de demandas en función de la elasticidad, efectos de la variación del precio en los ingresos de la empresa y posibles causas. Se pueden calcular más tipos de elasticidades, cruzada, crítica, de la renta. 5. Componentes del precio de un producto o servicio. Costes y márgenes. Costes de fabricación y de distribución. Margen comercial bruto y neto. Debemos conocer más acerca de los costes en los que se incurre a la hora de fabricar o comercializar los productos, ya que si fijamos un precio que los cubra, empezaremos a ganar beneficios. Los costes son el valor monetario del consumo de factores productivos necesarios para fabricar los productos o prestar servicios. Distinguimos varios tipos de costes en función de distintos criterios. Según la variabilidad, hay costes que dependen del nivel de actividad de la empresa y otros que se producen independientemente del volumen de fabricación. O costes FIJOS, su cuantía es independiente del volumen de producción. Son costes que permanecen invariables porque no varían en función de la cantidad que se produzca del producto o prestación del servicio. O costes variables, varían según sea el nivel de producción. Podemos concluir que los costes totales son iguales a la suma de los costes fijos y los costes variables totales, que podemos representar de la siguiente manera en función de la cantidad producida, según su asignación, depende de si pueden imputarse a un producto concreto o no. O costes directos, se pueden asociar de manera directa a un producto. O costes indirectos surgen cuando hay un consumo de factores productivos para muchos productos, por lo que se tienen que repartir con algún criterio en una proporción para cada producto, según su destino o función en la empresa. O aprovisionamiento, se producen en la adquisición y preparación de las materias primas o prestación de un servicio. O fabricación o transformación, se generan cuando se transforma la materia prima en productos terminados y aptos para la venta o prestación de un servicio. O comercialización, se refieren al comercio y entrega de los productos o servicios, las actividades de venta, colocación y distribución, así como los servicios de atención al cliente y postventa, pudiendo clasificarse en costes de gestión comercial, de distribución y de servicio postventa. O administración, derivados de la gestión administrativa de la empresa. Hay dos aspectos que se relacionan con la reducción de los costes. Economías de escala, a más unidades se producen, los costes fijos se reparten entre más productos, disminuyendo el coste unitario. La curva de experiencia implica que cuanta más experiencia tiene una organización en el conocimiento de la prestación del servicio o en la elaboración del producto, menor será su coste.
A más veces se repite un proceso, mejor es el resultado, se va perfeccionando, y esta experiencia acumulada le permite ser más eficiente. Márgenes de una empresa comercial. Una vez estudiados los costes en los que incurre la empresa, podemos plantear cómo influyen en el beneficio de la empresa y plantear el margen de ganancia que se espera obtener al fijar el precio. El beneficio se calcula por la diferencia entre los ingresos totales por ventas y los costes totales. En las empresas comerciales el precio se calcula añadiendo al coste de los productos al precio de compra el margen que se les quiere ganar, se trata del margen bruto comercial. Margen bruto comercial igual a precio de venta, coste de ventas. Si le restamos los costes de comercialización, los de administración u otros costes generales, obtenemos el margen neto comercial. Margen neto comercial igual a margen bruto comercial, costes de comercialización. 6. Métodos de fijación de precios. El precio de un producto puede fijarse según distintos criterios. En función de los costes y el margen comercial. Son los métodos más usados porque se consideran los más objetivos y justos, además de por su fácil aplicación. Se basan en añadir un margen de beneficios al coste del producto para obtener el precio final, sin tener en cuenta la utilidad del producto o lo que estaría dispuesto a pagar el consumidor para adquirirlo. Método del coste más margen. El precio del bien o servicio debe cubrir el coste del producto y generar un margen de beneficio. Se toma el coste de compra o aprovisionamiento del bien y se le añade un margen comercial. El margen comercial es la diferencia entre los ingresos obtenidos por la venta de un producto o servicio y el importe de los costes variables asociados a esa venta. Precio de venta igual a precio de coste total unitario más margen comercial. PV igual a PC más margen. El coste que se considera es el total unitario que incluye el coste variable unitario más el coste fijo de cada unidad. Se toman los costes fijos y se dividen por el total de unidades producidas. El margen comercial puede asignarse como un valor constante, un importe concreto, o bien puede aplicarse como un porcentaje por ciento sobre el precio de coste o sobre el precio de venta. Margen sobre el precio de coste por ciento P igual a CT más margen sobre CTPV igual a CTU más R100 asterisco PC. Precio de venta igual a coste total unitario más tipo o margen 100 asterisco CTU. Margen sobre el precio de venta por ciento P igual a CT más margen sobre P. PV igual a CTU 1R100 precio de venta igual a CTU 1 tipo o margen 100. Método del precio objetivo, cálculo del punto muerto o umbral de rentabilidad. Se fija el precio que permita obtener un beneficio o volumen de ventas determinado, empleándose para ello el análisis del punto muerto. Su cálculo da respuesta a la siguiente pregunta: ¿a partir de qué nivel de ventas vamos a obtener beneficios? Hasta que no alcancemos ese nivel de ventas, estaremos perdiendo dinero o teniendo pérdidas, superando nuestros gastos a los ingresos. Es aquel punto donde el beneficio de la empresa es igual a cero, es decir, donde los ingresos y los costes son iguales, donde no existen ni pérdidas ni ganancias. Es aquel punto a partir del cual la empresa empezará a obtener beneficios. Donde M es igual al margen de contribución unitario al beneficio, la parte del precio que excede de los costes variables unitarios y por tanto contribuye a cubrir los costes fijos de la empresa y si hay suficiente volumen de producción, al beneficio. Calcularemos Q el volumen de ventas o número de unidades que es necesario para alcanzar el punto muerto, pudiendo expresarlo en valor monetario al multiplicar por el precio. P el precio al que venderemos para no incurrir en pérdidas, conocido el número de unidades que podemos vender. Beneficio igual a cero.
IT, CT igual a 0. IT igual a CT, P asterisco Q igual a CF más CV. P asterisco Q igual a CF más CVU asterisco Q. P asterisco Q CVU asterisco Q igual a CF. Q, PCVU igual a CF. Q igual a CFP, CVU. Q igual a CF por metro umbral de rentabilidad en unidades despejando Q. Q igual a CFP, CVU asterisco P umbral de rentabilidad en valor monetario, si multiplicamos la expresión por el precio, IT, CT igual a 0. IT igual a CT, P asterisco Q igual a CF más CV. P asterisco Q igual a CF más CVU asterisco Q. P igual a CF más CVU asterisco QQ. Umbral de rentabilidad en precio despejando el precio. Consideraciones. Los costes fijos CF son los que no varían con el nivel de venta de la empresa, por ejemplo el alquiler, los sueldos, el seguro. El coste variable total CV lo compone el coste variable unitario CVU por la cantidad vendida, se toma el coste de cada unidad por el número de unidades vendidas. Gráficamente siendo el eje de ordenadas los ingresos y costes totales y en el eje de abscisas la cantidad vendida del producto, el punto muerto se obtendría del cruce de la recta de los ingresos totales con los costes totales. Basado en la demanda. Considera el valor percibido de un producto por parte de los consumidores AS, delimitando así el precio máximo que podría fijarse. También se considera la elasticidad de la demanda para prever el comportamiento de las ventas ante variaciones en el precio. Se presta especial atención a la asociación que se hace entre la calidad y el precio, también el prestigio, precio que inciden en la utilidad que tiene el producto para el consumidor y a su decisión de compra. Este sistema tiene como ventaja que tiene en cuenta el comportamiento del consumidor al fijar el precio, pero es difícil conseguir información sobre sus percepciones y no se tiene en cuenta otros aspectos que influyen al consumidor a la hora de elegir un producto o servicio. Basados en el nivel de competencia. El precio se establece en relación con los precios de los competidores y de la posición que tenga la empresa en el mercado, sin considerar otros factores. El coste solo se tiene en cuenta como límite inferior del precio. Si la empresa domina o es líder en su mercado, será la que fije el precio del producto o servicio, si no pues será seguidora de la empresa dominante. El precio será reducido cuando se quieran evitar guerras de precios, con la competencia y nuestro producto no se diferencia del resto. Será elevado cuando no exista competencia o sea muy baja, o si el producto es difícil de imitar. Hay un caso particular de fijación de precios según la competencia, la licitación, que es el tipo de contratación que llevan a cabo las administraciones públicas. Se lanza un concurso al que presentan su oferta las distintas empresas que cumplan las condiciones que se pidan y lo gana el mejor postor, mejor precio y cumplimiento del pliego de condiciones. Cuanto más bajo sea el precio ofertado, hay más probabilidades de ganar la licitación, pero también de obtener un beneficio escaso. Se genera mucha incertidumbre dada la competencia. En este caso el precio se basa en probabilidades y se sigue un cálculo llamado beneficio esperado, en el que para un precio escogido P sucede, beneficio esperado a un P igual a resultado obtenido al concursar a SPX la probabilidad de ganar el concurso a P.